Secretary, you have presided over the worst foreign policy disaster of modern times. I'm not filibustering. How much oil are they selling today? Do you know? You tell me. And to our enemies, this administration has shown constant appeasement and indeed has flowed billions of dollars to the enemies of America who want. That's, again, totally misleading and wrong. I'm running out of time, so I'm not interested in speeches. Let me ask you this. Amigos, me gustaría compartir con ustedes un episodio sumamente interesante que ocurrió hace poco en el Congreso de los Estados Unidos. El representante del Partido Republicano, Ted Cruz, destrozó públicamente la reputación del secretario de Estado, Antony Blinken, calificando la política exterior que él lidera como un verdadero desastre. Según Cruz, esta política ha provocado una significativa disminución de la influencia de Estados Unidos en los asuntos globales y ha fortalecido notablemente a los adversarios de Washington, Rusia, China e Irán. Amigos, prepárense para escuchar cómo Blinken fue duramente criticado en el Congreso y quedó literalmente hecho polvo. Vamos allá, amigos, antes de mostrarles los momentos más destacados de esta discusión, que se está volviendo muy popular en YouTube en Estados Unidos, quiero decir unas palabras sobre la política exterior de Estados Unidos. En los últimos años, la política exterior estadounidense ha experimentado notables fracasos, y uno de los indicadores clave de esto es el aumento de los sentimientos antioccidentales entre los países del sur global. Desde América Latina hasta África y Asia, está creciendo una ola de descontento causada por las sanciones, la presión política y los intentos de interferencia en los asuntos internos. En lugar de los antiguos vínculos estadounidenses, surge un nuevo enfoque económico y político, representado por agrupaciones alternativas como los BRICS, donde los países encuentran mayores oportunidades de cooperación equitativa y crecimiento económico, libres de la imposición de Occidente. Uno de los indicadores más claros del fracaso de la política de EEUU ha sido su intento de aislar a Rusia y propinarle una derrota estratégica. Las sanciones impuestas por Occidente han resultado ser menos efectivas de lo esperado. Al contrario, han acercado a Moscú a otros centros de poder, iniciando procesos de separación a nivel global. Bajo la presión de las sanciones, muchos países han empezado a realizar transacciones en monedas nacionales, desvinculando sus economías del dólar. Y aunque el dólar aún conserva su estatus como moneda de reserva mundial, su posición empieza a debilitarse a medida que más países prefieren evitar la moneda estadounidense. Hoy en día, Rusia y China usan activamente el yuan y el rublo para sus transacciones, e incluso India prefiere cada vez más su moneda nacional en acuerdos comerciales. Este cambio afecta el poder económico de Estados Unidos, que pierde la capacidad de controlar las finanzas globales mediante el dólar. Además, incluso los aliados europeos consideran independizarse del dólar, conscientes de que podrían ser los próximos en sufrir sanciones. Esta situación hace a Estados Unidos vulnerable, ya que su dominio financiero se debilita, siendo esta una de las principales bases de su hegemonía mundial. Junto con esto, la economía estadounidense atraviesa un periodo complicado. La deuda nacional ha alcanzado la cifra sin precedentes de 35 billones de dólares, lo cual preocupa seriamente a los mayores poseedores de bonos estadounidenses, como China y Japón, que han comenzado a deshacerse de estos activos. La disminución del interés por los bonos estadounidenses es una señal alarmante de que la comunidad internacional está perdiendo confianza en la estabilidad de EEU. Esto es especialmente peligroso en un contexto de creciente déficit presupuestario y un crecimiento económico débil. El problema de la deuda se complica aún más por las crisis internas que enfrentan los Estados Unidos. El país se encuentra profundamente dividido políticamente, desgarrado por debates en temas cruciales como la política migratoria, social y los derechos y libertades. Estas divisiones generan tensiones en la sociedad y debilitan la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Para los socios internacionales, esta situación también es un indicativo de que EEU podría dejar de ser un aliado estable y confiable. La situación actual pone en duda la capacidad de Washington para cumplir efectivamente con sus compromisos en el escenario global, mientras que en su propio territorio crece la insatisfacción y se acumulan problemas sin resolver. En este contexto, el fortalecimiento de los BRICS se convierte en un símbolo de la nueva multipolaridad. Esta alianza ofrece relaciones de asociación equitativas, libres de presiones políticas. La incorporación de nuevos miembros como Arabia Saudita, Irán y Argentina en 2024 ha sido un golpe significativo para las alianzas tradicionales de Occidente. Ahora, estos países, con grandes recursos energéticos, pueden estrechar sus lazos con Rusia y China, debilitando la influencia de Estados Unidos en el mercado energético global. Los BRICS se convierten no solo en un oponente económico, sino también geopolítico de EEU, lo que fortalece aún más la posición de los países del sur global. A continuación, escuchen el impresionante diálogo entre Ted
Ted Cruz y Antony Blinken en el Congreso sobre los fracasos de la política exterior estadounidense. Es sumamente interesante. Señor secretario, usted ha liderado el peor desastre en la política exterior moderna. Secretary, you have presided over the worst foreign policy disaster of modern times. Cuando asumieron el poder, heredaron paz y prosperidad en el mundo. Ahora tenemos dos conflictos simultáneos: el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y el peor conflicto en Medio Oriente en los últimos 50 años. When Joe Biden became president, he inherited peace and prosperity in the world. We now have two simultaneous wars waging, the worst war in Europe since World War II. Creo que ambos han sido causados por la debilidad de esta administración, y su política exterior es absolutamente opuesta a lo que debería ser una política racional estadounidense. Es Precisely backwards from what a rational American foreign policy should be. Esta administración socava, debilita y ataca a nuestros amigos y aliados, mientras muestra constante apaciguamiento a nuestros enemigos y destina miles de millones de dólares a quienes quieren destruirnos. And to our enemies, this administration has shown constant appeasement and indeed has flowed billions of dollars to the enemies of America who want Cuando asumió como secretario de Estado, ¿cuánto petróleo vendía Irán diariamente? state. How much oil was Iran selling a day? I'll have to come back to you on any numbers. I don't have the numbers. You don't know. It doesn't surprise me you don't know. It was about 300,000. Alrededor de 300,000 barriles. Y ahora, implementamos sanciones sobre productos petroquímicos. ¿Cuánto petróleo venden ahora? Alrededor de 2 millones de barriles diarios. Y How much oil is Iran selling today? We've applied sanctions against more How than much oil 200 is Iran entities that are selling today? engaged in petrochemicals. How much oil oil? trade. You can tell me. I'm sure. Don't I'm sure you know. filibuster. Irán ha ganado aproximadamente 80,000 millones de dólares. 300,000 barrels a day when you got into office to over 2 million barrels a day today. That's $80 billion. ¿Por qué se niega a implementar las sanciones? Trabajamos en esto diariamente, pero Irán busca eludir las sanciones. La administración no ha hecho lo suficiente. De hecho, están financiando a los enemigos de América y socavando a los amigos. Y el mundo se ha vuelto mucho más peligroso. ¿Cuántos barcos de la flota fantasma, Ghost Fleet Ships, que Irán utiliza para eludir las sanciones había en noviembre de 2020? How many Ghost Fleet ships did Iran have in November 2020? We have sanctioned more than It's 200 a of question. those. I'm not. How many did they have? Según nuestros datos, alrededor de 70. ¿Cuántos hay ahora? Hemos interceptado alrededor de 50 de ellos. As I said, we blocked about 50. How many did they have today? You tell me. I'm sure you. They have about over 400. Pero, como sabe, hoy tienen más de 400 de esos barcos. Esto demuestra su incapacidad para controlar la situación en cuanto a la implementación de sanciones y la prevención del contrabando. Su administración está desesperada por firmar un nuevo acuerdo nuclear con Irán, lo que ha generado un flujo de fondos a este país desde el inicio de su mandato. Los 6,000 millones de dólares de los que le preguntaron son solo la punta del iceberg. La falta de un control estricto sobre la venta de petróleo ha permitido a Irán aumentar significativamente sus ingresos, lo que se ha convertido en una fuente de financiación para grupos de poder. Así, las acciones de esta administración han fortalecido a nuestros enemigos y debilitado la seguridad de los aliados estadounidenses. Entonces, cuando su administración asumió el poder, Irán vendía alrededor de 300,000 barriles de petróleo por día. Hoy esa cifra ha aumentado a aproximadamente 2 millones de barriles diarios. Irán ha ganado unos 80,000 millones de dólares gracias a esto. Aproximadamente el 90% de la financiación de los grupos de poder proviene de Irán. Se podría decir que esta administración ha financiado los conocidos eventos en Medio Oriente. Esto es una afirmación profundamente errónea. ¿Por qué? Es una afirmación indignante. ¿Por qué? Seguimos aumentando la presión sobre Irán. Se han impuesto más de 600 sanciones a diferentes individuos y empresas. Entonces, ¿por qué Irán vende ahora 2 millones de barriles de petróleo diarios en comparación con 300,000? Están haciendo todo lo posible para evadir las sanciones. La administración Trump fue más efectiva, o quizás simplemente no buscaba un nuevo acuerdo con Irán. ¿Por qué entonces hoy Irán vende 2 millones de barriles de petróleo por día y bajo Trump no podía? Porque están decididos a hacerlo, y nosotros también estamos decididos a detenerlos. La administración Trump mantuvo bajo control el programa nuclear de Irán, sin producción de uranio enriquecido. Usted se niega a responder la pregunta y recurre a la demagogia política. Ha financiado a nuestros enemigos, ha debilitado a nuestros aliados, y ahora el mundo es mucho más peligroso debido a esto. Y los estadounidenses están en mayor peligro. En realidad, hemos involucrado a más países que nunca. Tenemos sólidas relaciones de cooperación y una estrecha interacción con aliados de todo el mundo para enfrentar los peligros que vemos. Gracias al enfoque suave de esta administración, nuestros enemigos, como Irán, reciben miles de millones de dólares, mientras que nuestros aliados, por el contrario, enfrentan crecientes
muchas amenazas y falta de apoyo. La política exterior estadounidense que usted implementa va en contra de nuestros intereses estratégicos. En lugar de ejercer presión sobre tales agresores, su administración parece mostrar una total falta de determinación y coherencia. Hoy el mundo es mucho más peligroso que cuando su administración asumió el poder. Su política ha permitido el fortalecimiento de regímenes hostiles y ha debilitado el apoyo a nuestros aliados, dejándolos frente a serias amenazas. Los estadounidenses tienen todas las razones para temer por su seguridad, sabiendo que su gobierno es incapaz de tomar medidas firmes contra quienes representan una amenaza real para su país y sus aliados. Senador, el mundo es ahora más peligroso que nunca, debido a los errores y la debilidad de la política exterior de esta administración. Amigos, ¿qué opinan de este impresionante diálogo? Sin embargo, pensar que Donald Trump detendría el conflicto en Europa del Este si vuelve a ser presidente en 2024 parece al menos ingenuo. Lo que Ted Cruz presume sobre la ausencia de conflictos bajo su mandato es, en realidad, solo una maniobra política. Trump salió del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, INF, continuando el desmantelamiento de una serie de acuerdos que garantizaban la disuasión nuclear en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Por lo tanto, en el contexto del conflicto en Europa del Este, Trump tendría que hacer serias concesiones al presidente ruso Vladimir Putin, lo cual desataría inevitablemente una tormenta de descontento no solo en los círculos políticos de Estados Unidos, sino también entre su propio electorado. Muchos votantes estadounidenses, especialmente aquellos que creen en la fortaleza e inquebrantable posición de EEUU en el escenario internacional, quedarían profundamente insatisfechos incluso con la mera sugerencia de un compromiso con Moscú. Trump ha manifestado en varias ocasiones su intención de combatir el proceso de desdolarización del mercado mundial. Su idea es responder con duras sanciones a los intentos de otros países por debilitar la posición del dólar, lo cual ya de por sí implica una confrontación con muchas potencias mundiales, incluida Rusia. Ahora, imaginen cómo sería ese diálogo en las negociaciones con Putin. En lugar de buscar compromisos, Trump probablemente se mantendría firme en su postura, intentando imponerle a Moscú sus reglas del juego. La pregunta de si podrá llegar a un acuerdo con Putin sigue siendo extremadamente discutible, pues las contradicciones entre las posiciones de EEUU y Rusia parecen irreconciliables. Y esto sin mencionar otro aspecto crucial, la demanda de Putin de crear un nuevo y predecible sistema de seguridad en Europa. Rusia lleva mucho tiempo buscando establecer garantías de seguridad que tengan en cuenta sus intereses y protejan sus fronteras de amenazas potenciales. Esto implicaría, en la práctica, una nueva reunión al estilo del proceso de Helsinki, cuyas negociaciones podrían prolongarse durante años. Sin embargo, en caso de que una iniciativa así prospere, es improbable que Trump esté dispuesto a participar en un proceso que requerirá años de debates y concesiones, ya que este tipo de estrategias no encajan en su imagen de líder fuerte e implacable. Muchos medios estadounidenses ya han cubierto las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de lanzar ataques contra Moscú, y aunque estas palabras pueden parecer meras amenazas rimbombantes, solo subrayan su postura inflexible. Estas afirmaciones muestran que Trump no tiene intención de negociar con Rusia en igualdad de condiciones. Más bien, ve las negociaciones como una herramienta de presión sobre Moscú, en lugar de un intento de alcanzar un compromiso. Para él, es importante ser el vencedor, y su estrategia es dominar, sin considerar los intereses de Rusia. Esto hace que cualquier intento de un acuerdo de paz real con la parte rusa sea poco probable. No olvidemos que Trump ya abandonó anteriormente importantes tratados internacionales. Uno de estos pasos fue su decisión de salir del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, INF. Esta decisión asestó un golpe serio al sistema de contrapesos en el diálogo nuclear y de misiles entre Rusia y Estados Unidos, desatando una nueva ola de tensión en las relaciones. De hecho, Trump continuó el proceso de destrucción de un sistema de seguridad que durante décadas desempeñó un papel importante en la contención de posibles amenazas nucleares. Así que, si alguien espera que Trump sea capaz de devolver la paz a Europa, eso es solo una ilusión. Un presidente cuyo enfoque se basa en la dureza y la insistencia en promover los intereses estadounidenses difícilmente estará dispuesto a hacer compromisos reales. Además, Trump no cambiará su posición sobre el dominio de EEUS en el escenario internacional, lo que inevitablemente lo enfrentará a una fuerte confrontación con Moscú. Por lo tanto, sus promesas de detener la guerra probablemente no pasarán la prueba de la realidad. Para Trump, es más importante mantener la imagen de un líder fuerte que no cede ante sus enemigos que entrar en un diálogo en pos de la paz.